Llegamos a la última parte del programa tocando un tema que solo en Málaga preocupa y afecta a más de 200 familias, el problema de los bebés robados. Los primeros casos en la provincia comienzan a detectarse en los años 40. Desde entonces la lucha ha continuado y sigue siendo objeto de debate y también de investigación. Hablamos de ello con nuestro grupo de colaboradores, con Ángel López, criminalista y presidente de la Asociación de Expertos en Ciencias Forenses. Buenas tardes. Buenas tardes. También con Antonia María Martín, psicóloga forense. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Con Manuel García, que es abogado, también pertenece a este colectivo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos además a Meli Sánchez, que bueno, es una de las afectadas por ese problema. Ella no sabe dónde se encuentra su hermana, ¿no? Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y no podemos ver su imagen, pero sí escuchar a Manuel Prieto, que es un detective privado que también suele colaborar con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, el número de casos sin respuesta, la verdad es que sigue siendo muy elevado en la provincia, por lo pronto, ¿no? La verdad es que sí. Cada vez son más las personas que sospechan que han podido ser víctimas de este tema de bebés robados, ¿no? Estuve leyendo el otro día en un foro personas que por las condiciones en las que su madre había tenido el parto y todo, después de que muchas asociaciones le están dando, o sea, están creando este tipo de noticias, ¿no? Estas personas incluso ahora llegan a sospechar de ser ellos robadas, y se están poniendo en contacto con distintos colectivos. Quería conocer la opinión sobre este tema de cada uno de vosotros. Por ejemplo, Antonia, ¿qué opinas de este número elevado de casos? Sí, es un número muy elevado, pero también está el factor de la incertidumbre, que es a lo que se refería nuestro compañero. Esa incertidumbre del número de casos que todavía personas que están dudando si pueden ser o no pueden ser, tanto ellos como si han sido afectados como bebés que fueron robados de sus padres, o bien padres que ahora pueden también estar dudando de si... porque cuando empiezan a salir esto en los medios de comunicación y ya todo se hace en eco y se convierte en algo muy mediático, pues es cuando empieza a salir esta incertidumbre y esta duda. No sé si a Manuel García le ha tocado investigar o tratar algunos de estos casos. Pues no, de momento no me ha tocado, pero no descarto que me toque en cualquier momento, dado el elevado número de casos que hay, que cada vez salen más, dado la divulgación que está teniendo. Yo he leído que puede haber sobre 300.000 personas que sospechan que han sido adopciones irregulares, o 300.000 en España. Es un número elevadísimo. Difícil de entender, a no ser por esos años un poco oscuros de nuestra historia, a partir de los años 40, y que no había los controles, ni había informática, no permitían los controles como hay hoy día, ¿no? Vamos a conocer la historia de Meli. Cuéntanos, en tu familia, ¿qué le afectó este problema? ¿Cómo fue? Pues la primera hija que tuvieron mis padres en Carlos Haya en 1966, a los 3 días, justo la madrugada en que por la mañana le daban el alta a mi madre, le dijeron que mi hermana había muerto, y en ningún caso se la enseñaron, ni a mi madre, ni a mi padre, ni a un tío que se acercó también al cementerio. Incluso cuando mi padre fue al cementerio con mi tío, le dijo al enterrador que se la enseñara allí también. La caja iba precintada, ni siquiera le dejaron de coger la caja. O sea... Decías que estuvo tu madre ingresada 3 días. ¿En esos 3 días sí pudo ver a la niña? La niña normal, perfectamente, dando de mamá. Se la llevaban para que descansara y se la traía. Pero justo la noche, o sea, ya de madrugada, serían las 1:30 o las 2, le dicen, su hija se ha muerto. Y dice, ¿mi hija de qué? Si la acabo de dar pecho hace nada. No, unas vacunas que hemos puesto en mal estado y se han muerto unos cuantos. Efectivamente, cuando mi padre se fue por la mañana a recogerlas a las 2, se encontró allí con el plan, y en el cementerio, en la losa, había varias cajitas, no estaba solamente la de mi hermana, había varias cajitas. No sé si era para hacer, como se suele decir, el teatro, porque cuando yo fui a ver los libros de registro del cementerio San Rafael, que se supone que se enterró allí,
allí no costaba nada más que mi hermana como feto ese día enterrada. O sea que esas cajitas o estaban ahí de pega o engañaron también a otras personas. Seguiremos hablando de tu caso durante este pequeño ratito. Se suma a la mesa Salvador Rojas, que es abogado de la asociación Averoa, que se dedica exclusivamente a tratar este tipo de casos, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Salvador. Decíamos que en Málaga el número de historias, de familias que se ven afectadas por este problema puede superar las 200, ¿no? Sí, exactamente. En Málaga tenemos contabilizadas, estamos llevando de la asociación unas 200 familias. En el conjunto de Andalucía pues estamos llevando en torno a unas 500 actualmente. Un problema muy extendido, ¿no, Manuel Prieto? El que tenemos aquí, al que nos enfrentamos, ¿no? Que sí. Me imagino que también las agencias de investigación privada también controlan o han tratado en alguna ocasión. Sí, cierto es que se consulta no con la frecuencia que realmente se debería, quizás sea por el desconocimiento de esas familias que tienen a su disposición una herramienta privada, en la cual no es la de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la cual pueden investigar sobre su problema, ¿no? Ese desconocimiento quizás es mayor que realmente la demanda que debería de haber, ¿no? Bueno, el caso de los bebés robados comenzó en los años 40 coincidiendo con la dictadura, pero también se han registrado casos ya entrados en los 90, o sea que durante décadas se han ido robando niños, o al menos se piensa que se han ido robando niños, ¿no? ¿Quién me puede hablar de este asunto? Claro, es que el tema hay que ver el trasfondo de ese tipo de delito, ¿no? Vamos a ver. ¿Para qué? ¿Para una adopción? ¿Para qué? ¿Para un tráfico de órganos? Es que hay muchas opciones en la cual pues, puede ser, mirándolo plan comercial, un producto, una mercancía en la cual alguna parte está interesada en ese comercio, ¿no? Buena parte de los casos se daban sobre todo en el Hospital Carlos Haya y también en el Hospital Civil, ¿no? Originariamente se repite más el Hospital Civil y posteriormente pues ya de cada 70, 80 en Carlos Haya. De la noche a la mañana, por ejemplo, ella es una de las afectadas, su hermana estuvo hasta los 3 días perfectamente y de repente dijo el médico que había fallecido. ¿Se repite hay muchos patrones que se repiten, hay ciertos patrones que la verdad es que son bastante repetidos. Nosotros en la asociación, pues tanto bien originariamente, en los años 50, 60 se utilizaba sobre todo personas, mujeres que venían de los distintos pueblos de Málaga, en el caso de nuestra provincia, pues que acudían mayormente solas al hospital, con muchas de ellas sin saber leer y escribir, se aprovechaban pues de esas circunstancias y pues bueno, le robaban sus niños. Posteriormente también, sobre todo en la década de los 70, se utiliza también mucho el patrón de partos múltiples. Tenemos bastantes casos de partos múltiples, uno de los niños se le decía que había fallecido y el otro pues se le entregaba a la familia. ¿Se investiga desde el punto de vista criminalista este asunto? Pues la verdad que sí, desde el punto de la criminalística aporta su granito de arena, por ejemplo la prueba de ADN, de identificación genética, a la hora de saber si un hermano es el hijo o hermano de otra persona, pues se hace una prueba de identificación genética para verificación, o sea, para tener la seguridad, ¿no? Luego también está el tema de la falsificación. En algunos lugares puede caber que quieran falsear los archivos, ¿no? Modificar los ya existentes o hacer informes posteriores al momento en el que ocurrió los hechos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la criminalística, también entra lo de la investigación en cuanto a falsificación de documentos y también, pues, el caso de la firma de la persona en cuestión, la madre que en ese momento dio a luz, para verificar si esa persona estaba en condiciones hay veces que firman lo que se llama hoy en día consentimiento informado, ¿no? Entonces tenían que firmar un documento, pero igual cuando firmó esa persona ese documento no estaba en condiciones psicológicas para firmar ese documento.
que si el estrés, que si estaba bajo el efecto de una posible anestesia o bajo el efecto de algún tipo de droga que le incapacitara para eso. Entonces se utiliza lo que es la grafopsicología, que nos da pista de que si nos dice si esa persona en el momento de firmar estaba en condiciones o no de hacerlo. Desde el punto de vista psicológico, el trauma por el que pasa la familia se mantiene en el momento de deshacerte de esa persona, pero también posteriormente con toda esa incertidumbre, ¿no? Sí, al ser un y esa proceso, indefensión, ¿no? Exacto, al ser un proceso tan duradero, que no es decir, bueno, es un niño pequeño que de pronto se ha perdido en un centro comercial o se ha perdido en la calle. No, estamos hablando de una mujer da a luz y bueno, se le quitan a su bebé. Pues ahí se desencadenan muchísimos problemas psicológicos y después lo que es el estrés tanto físico como emocional, esa persona lo va a sufrir, pero también el adulto ya que ha sido un bebé robado, si sospecha y averigua que es un bebé robado, y pues también va a sufrir muchos problemas psicológicos, bien sean cuadros depresivos, ansiedad, angustia, y vamos, que eso no se soluciona en un día, ¿no? Como ya he dicho al principio, es un proceso tan largo que muchas veces no tiene solución, que se archiva, que a lo mejor se ve la luz, pero de pronto, como el caso de ella, de Mari Carmen, ¿no? De Meli. Y también habría que, cuando ya si se llega a una solución, ese reencuentro que se puede producir, pues también hay que preparar a la persona mentalmente, emocionalmente, porque claro, no lo han educado a sus padres biológicos. A lo mejor ha sido un niño adoptado, un niño comprado. Bueno, es que ahí hay muchos, son tantos, y desde hace tanto, vivimos en el año 2013 al 2014 que vamos a empezar, y estamos hablando de los años 40, ¿no? 40, 50, la dictadura y demás. Podría ser que no le hubiesen dicho nada nunca al niño robado, lo tienen otros padres que no son los biológicos, nunca le han dicho que ha adoptado o incluso le han dicho que has adoptado, pero no sabe que han sido un niño robado y de buena primera se localiza a esa persona, entonces tendría que tener una preparación para ese reencuentro, porque no se sabe cómo va a reaccionar. De buena primera le dice, oye, que tienes un hermano, o que no se sabe cuál va a ser la reacción. Puede haber un rechazo, de hecho es lo habitual, vamos, los casos que tenemos de hijos que se hayan acercado, lo habitual es eso, que en muchos casos ni siquiera sabían que eran adoptados, porque están incluso escritos como hijos naturales, entonces, claro, no tienen, en el momento en el que esa persona se encuentra con la situación de que su familia no lo es, pues es un muro, es un completo muro que tienen que afrontar. Si os parece, vamos a conectar por teléfono con Josep Joan Buiseda, que es criminólogo, criminalista, forense y director de seguridad, que también es todo un experto en esta materia, que ha tratado este asunto y que tenemos la suerte hoy de hablar con él. Buenas tardes, Josep Juan. Hola, buenas tardes. Bueno, decíamos que has tenido la oportunidad de tratar casos similares a los que hoy hablamos, ¿no? De bebés robados, ¿no? Sí, en efecto, hemos participado en varias investigaciones de casos de bebés robados en la zona de Cataluña y también en el resto de España, sí. ¿Es difícil de resolver este tipo de asuntos? Bueno, como todos, tiene su complejidad. Aquí añadimos en que los hechos han ocurrido pues hace bastante tiempo, al inicio, y que la documentación que se intenta obtener pues no siempre está en el lugar en donde debiera estar. Es decir, la complejidad es la de cualquier investigación. Hay muchas trabas por lo general, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. ¿En qué aspectos principales? Bueno, nosotros hemos participado en la investigación, pero sobre todo en la identificación. En concreto, uno de ellos era la identificación de varias grafías de la supuesta madre que cedió el bebé en adopción, siendo que se demostró después que esas grafías no correspondían a la madre. En otros casos hemos visto que sí correspondían. Hay un caso que es quizá el que más nos impactó, y es que era una madre que decía, se reencontró con la hija al final del tiempo, después de la investigación para la obtención de elementos para poder encontrarla,
era hija de la madre, tenían un problema de un cáncer el que se necesitaban unos a otros para poder curarlo, y la madre decía que jamás había dado en adopción a la hija, y cuando estuvimos investigando vimos que había un documento en el que efectivamente estaba firmado, la firma era de la madre, dando en adopción a la hija. Lo que pasa es que ese documento presentaba características muy extrañas y al final llegamos a la conclusión de que había sido firmado bajo el efecto de fármacos. Es decir, este es uno de los casos, de los varios casos que ha habido de ese tema. Es complicado también dar con los culpables porque suelen pasar muchos años, ¿no? Sí, han pasado muchos años, hay personas a los que parece que tienen la culpabilidad del tema y han fallecido, y en otros casos pues bueno, se oculta documentación, no aparece la documentación total, tiene su complejidad, sí. No sé si algunos miembros de la mesa queréis hacerle alguna pregunta a Josep Juan, aprovechando que lo tenemos por teléfono, o hablar con él personalmente. Bueno, pues parece que no hay más dudas. Le agradecemos que nos haya... Perdone, Sí, dime. si tiene algún teléfono de contacto o algo con que podamos contactar con él. Sí, naturalmente, ahora pues a micrófono cerrado lo facilito sin ningún problema. La televisión tiene mis teléfonos que están a vuestra disposición, naturalmente. Vale, gracias. Siempre es bueno, ¿no?, trabajar conjuntamente y conocer las experiencias que se llevan a cabo en otras ciudades, por ejemplo, ¿no? Siempre es mejor trabajar en conjunto que no individualmente, sí, siempre. Bueno, pues Josep, le agradecemos que nos hayas atendido en esta tarde del jueves, que hayas permanecido y sobre todo colaborado con nosotros en este debate. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a todos los miembros del debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Mili, ¿hace cuántos años que ocurrió ese robo y cómo ha ido madurando el proceso de investigación? Pues fue en enero de 1966. Mi madre siempre ha creído que se la habían quitado, que se la había quedado un médico. El caso es que a ella no la había atendido ningún médico, la había atendido una matrona ya a última hora. Incluso en los años 60 la dejaron en una habitación para ella sola, que eso es raro, porque siempre se supone que había 2 o 3. Y aunque mi madre ha ido muchas veces al registro a pedir documentación, lo único que le daban era la partida de nacimiento, porque está inscrita en el libro de familia, y un certificado negativo, como que no consta que está muerta. Incluso mi padre fue a darla de baja, porque antes se cobraban puntos por tener los niños, y fue a darla de baja al registro civil de Málaga, que estaba antes en Muelle Heredia, y el señor que había allí le dijo: mire, no podemos darla de baja porque es un feto. Y dice mi padre: ¿un feto por qué? Si un feto... Dice: sí, sí. ¿Ha tenido días de vivencia? Sí, tenía 3 días. No, mire. Le enseñó un libro y total, que lo único que tenemos de Carlos Haya es un papelito que dice que la niña tenía 3 días, el día que nació y el día que se supone que murió, a la hora que se supone que murió. Varias veces que iba siempre le daban los mismos papeles, hasta que ya salió esto en la televisión de los niños robados con Anadir, y entonces aprovechamos para seguir investigando. Mi madre volvió ahí al registro. Gracias a la labor de un funcionario o una funcionaria que había ese día, encontró un papel después de 45 años, que ese papel nunca se lo habían dado a mi madre, que venía el nombre del médico, un médico famoso en Málaga, con hijos que han firmado hasta la firma de la transición de la dictadura a la democracia aquí en Málaga. Ponía que mi hermana tenía 12 horas de vida, cuando tenía 3 días, y en la causa de muerte pone debilidad congénita, que la debilidad congénita no es una causa de muerte, es un estado. Tú estás débil y mueres por lo que sea. Incluso por detrás, en el reverso del papel, no pone que sea una causa de muerte, sino que lo pone, que tiene que especificar el motivo. Luego yo fui también a lo que es el registro del cementerio, porque el cementerio está clausurado, el de San Rafael,
y efectivamente venía puesta mi hermana, feto de Carmen Zambrana Navarro, ¿En el certificado? en el libro Beneficencia, Caridad, que es lo que solían poner porque ellos se hacían cargo de todo, y ahí también hay un fallo que dice que mi hermana murió a las 2 de la tarde del día 20, cuando se supone que ya a mi madre le habían dado el alta y mi hermana había muerto esa madrugada, no por la tarde, como pone ahí. Y hemos denunciado, denunció mi madre el mismo día que le dieron ese papel que venía el médico, la causa de la muerte y las horas que tenía. Ese mismo día denunció porque allí mismo nos dijeron, es que se ve claramente que te la quitaron. Se denunció, el fiscal vio que había delito, lo pasó al juzgado, el juzgado dice que ha hecho sus investigaciones, pero que como el médico y la matrona están muertos, que ahí ya se queda todo. Cuando yo creo que aquí se tiene que llegar hasta el final, porque la culpa no la tiene, como dice, personas individuales que son los que cometieron el acto. La culpa la tiene el Estado por permitir lo que se hizo, por seguir permitiendo que esto no son ni un niño, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, que son desde los años 40 hasta hoy en día. Hoy en día se siguen robando niños, aunque no queramos creérnoslo, pero se siguen robando niños. Así que yo creo eso, que aquí el que tiene la culpa es el Estado, y mientras el Estado nos siga poniendo trabas, tendríamos que, como digo yo, denunciar al Estado, no a las personas individuales. Manuel y Salvador son abogados, hay muchas trabas por medio, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo, Es que eso. y hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Yo animo a todas las personas que se puedan sentir afectadas que se pongan manos a la obra, bien con asociaciones, bien con abogados conocidos, y que investigue. De hecho, hay un caso que acaba de llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Málaga, nació en el año 62, y un abogado de Málaga lo está llevando, y en España, en Málaga, se ha archivado, pero por estas cosas que acaba de comentar, que han fallecido, que han prescrito también los delitos, como también hace muchos años, algunos jueces consideran que han prescrito, pero está en Europa ya. Entonces, hay que investigar, hay que insistir y claro, intentar esclarecer la verdad. Sí. Sobre todo porque se nota que, bueno, que hay oscurantismo tanto en los registros de los hospitales, los oficiales, los cementerios. Claro. Hay mucho por donde investigar, pero sin embargo cuesta bastante, ¿no? Sí, una de las principales dificultades que tenemos es el tema de los registros, porque no tenemos acceso a información ni documentación ninguna. Uno de nuestros caballos de batalla, principalmente, que no es algo individual, sino que cuando en todos esos partos existía todo un equipo médico. Es más, mirando la documentación de la época, tal como la miramos, pues siempre como jefe, digamos, de la sección, pues hay un médico que... Un segundo, Salvador, ¿sí? Que no se te escucha y creo que estás hablando. Por si puedes repetir. Sí, que decía que nuestro caballo de batalla principalmente es ese, que no es un tema individual, sino que existían equipos médicos que estaban detrás de esa trama. De hecho, por aquella época, los dos, digamos, los que fueron los dos directores del hospital, pues años antes, precisamente en muchas de las familias que tienen sospecha de que fueron víctimas de esta trama, pues eran los médicos que asistieron a esos partos. Es decir, parece que fue como premio a su conducta, a su participación dentro de la trama, pues ponerlos como directores del propio hospital. Por tanto, estamos hablando de eso, de que no es algo individual, es una trama, y como una trama debe ser investigada como tal. No podemos quedarnos en el médico o en la matrona de turno. ¿Compartes esa opinión, Manuel? Sí, Prieto? totalmente. Lo que pasa es que, aunque parezca que voy a insistir en lo que he dicho en principio, las familias tienen que tener claro que la carga de la prueba recae sobre, de conseguir la prueba recae sobre ellos. Es decir, que ellos son los que tienen que conseguir la prueba. La fuerza y compromiso del Estado llegan a la opción que tienen, no hay prueba y se archiva. Entonces, que sepan y tengan claro que hay una opción privada en la cual tanto criminalística, de investigación de detective privado, además el detective privado en España es un profesional totalmente cualificado por el Ministerio del Interior para realizar este tipo de investigaciones, especializado en temas de familia, y tienen que tenerlo claro, que tienen que recurrir y obtener esas pruebas que ellos necesitan, por el método que sea. La iniciativa particular, con todo ese ímpetu de querer conseguir su objetivo, aunque parezca que no, se están frenando a las opciones. Como ha dicho esta señora que ha ido al cementerio y ido al registro,
con todo su interés de quererlo solucionar, quizás ha estado frenando la opción de las vías de investigación real por un profesional. Entonces, yo le invito a todos los afectados por este tema que recurran a ese profesional. Tengan en cuenta también si hay personas que por tema económico no pueden, en principio, afrontar este tipo de investigación. Considere que hay asociaciones en España, concretamente la nuestra, que está ofertando el tema de asesoramiento totalmente gratuito a este tipo de familias, a familias con pocos recursos. Concretamente, en nuestra agencia estamos dando un servicio totalmente gratuito, nada más que cubriendo gastos de desplazamiento. Y bueno, que lo que tienen que informarse, asesorarse y buscar la iniciativa privada, que es lo que realmente quizás es lo que necesitan, ¿no? Y no lo están barajando esa opción, ¿no? Sí que puede ser una vía más rápida, ¿no? Sí, yo quería apuntar que realmente nosotros no deberíamos de hacer ese trabajo. Ese trabajo No. lo debe de hacer el Estado, que es el que ha dejado que Sí, durante pero- todos estos años sí. haga lo que ha estado haciendo, y Claro. son los que tienen los medios, porque claro, nosotros nos dicen, no, es que tú no puedes mirar ni la persona que está inscrita debajo de tu hermana, ni la persona que está inscrita encima de tu hermana. Entonces, claro, si yo por ejemplo pudiera, yo lo primero que haría sería ver todos los partes de nacimiento que ha firmado Pero ese médico. Si eso es lo que le quiero decir, que Pero usted yo no tiene puedo. que usted no tiene que hacer esa investigación. Usted tiene que ir a la fuerza y comprensión del Estado. Y si la fuerza y comprensión del Estado no le da la solución a su problema, el artículo 24 de la Constitución le reconoce a usted es todo su derecho de conseguir las pruebas que considere. Contrate un profesional, en este caso un detective privado que está habilitado por el Ministerio del Interior con una licencia que le otorga para investigar temas de familia, En que eso pueda obtener estamos. la prueba que usted En eso necesita. estamos. Y esa es la vía de solucionar el problema, ¿no? Hay una cosa que es los casos más difíciles de identificar de bebés robados. Por lo visto, en algunos hospitales enseñaba a un bebé muerto que era siempre el mismo, a todas las personas que le decían que entonces esa persona a la que le enseñaba esa niña muerta, pues pensaba que era su bebé, ¿no? Pero lo tenían por lo visto en un refrigerador y cada vez que robaban un bebé, pues enseñaban el mismo bebé, ¿no? Y coinciden, pues por eso es uno de los más difíciles de identificar, porque la madre a la que le hayan enseñado un niño a un bebé muerto, pues piensa que realmente era su bebé, ¿no? Pero bueno, incluso ha salido en los medios de comunicación en el hospital, no recuerdo ahora que era en el que enseñaban ese bebé y que era el mismo, ¿no? Hay testimonios de personas que trabajaban en aquel centro, en el cual han dicho de que el bebé era el mismo que enseñaban para todas las madres a las que le quitaban el niño. Sí, eso es la clínica O'Donnell y en Cádiz también, en 2 hospitales. Salvador, ¿qué porcentaje de casos llegan a resolverse, llegan a tener una respuesta? Pues actualmente, digamos, resueltos todavía no tenemos ninguno. Todavía hay algunos que están en investigación, pero hay buena parte de ellos, porque incluso ya se encuentran archivados. Bien, por el tema de la prescripción, los primeros que se fueron archivando fueron por el tema de la prescripción, desde la circular del Ministerio Fiscal, de la Fiscalía General del Estado y después distintas sentencias como la Audiencia Provincial de Madrid, que viene diciendo que el delito de detención ilegal no puede prescribir, puesto que esta persona no tiene conocimiento de que se encuentra en institución y que incluso determinados delitos, como es el delito de suposición del parto, alteración de la paternidad, falsificación, son delitos auxiliares a ese delito que por tanto tampoco pueden prescribir hasta que no comience el cómputo del otro. Entonces, desde que nos encontramos pues con estas premisas, ya tanto los archivos no van por el tema de la prescripción, sino pues por lo que estaba comentando Meli, porque alegan pues falta de motivos, falta de suficientes pruebas pues para seguir con la investigación penal. Un recurso fácil, Manuel, que se está utilizando es prescribir el caso o archivarlo, ¿no? No es lo correcto, digamos. Es cómodo, es cómodo para solucionar el problema. Pero claro, hay que luchar contra ello, hay que luchar con todos los medios legales que pueda haber al alcance. Por eso comentaba antes que acaba de llegar a Europa. O sea, tenemos ahí una instancia europea superior que si se vulneran los derechos reconocidos en la Constitución, como decía Manu, pues podemos acceder, todos los europeos, todos los ciudadanos podemos acceder a un tribunal europeo. Es más, tal como dice el compañero, es cómodo el tema de la prescripción porque si te alegan pues falta de suficientes pruebas, tan fácil pues como obteniéndola, se puede seguir con la tramitación del procedimiento. En cambio, si te alegan prescripción, como es un tema más jurídico, pues ya ellos cierran más puertas. Cierran más puertas porque, bueno, queda a la concepción del juez o de la sala considerar que verdaderamente no está prescrito y que se debe seguir adelante. Claro, es que lo que pasa es que yo entiendo que cuando una familia está buscando a su hermano robado o su bebé robado, lo que le importa es encontrar a esa persona, no si es o no es delito.
No sé si el culpable es o no es culpable tal persona. Y yo creo que con esa prevalencia de ese interés, ese es el objetivo primordial de esa familia, ¿no? Vamos a buscarlo, vamos a encontrarlo, a ver si es posible. Ya veremos si eso es penal, no es penal, si esa burocracia jurídica no soluciona el problema de esa familia, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que hay que tener realmente claro, ¿no? Manuel, comentabas anteriormente que, bueno, Meli ha estado en el registro, en el hospital, en el cementerio. ¿Qué otras vías se pueden investigar? Es que, claro, es que están las típicas, dijéramos, fuentes públicas o de acceso que dijéramos podemos obtener información. Evidentemente hay otras vías de investigación en las cuales no puedo comentar aquí, porque son fuentes de información privada como la que puede tener usted como periodista o como otra, pero hay muchas vías, y ya he dicho anteriormente que los detectives privados estamos especializados en temas de familia. Aquí estamos todos los días en la calle investigando temas de familia. Somos el profesional realmente cualificado para investigar temas de familia, y el único que hay en España. Entonces, tristemente, en ningún medio de comunicación sale diciendo familia de bebé robado ha contratado, que no tiene por qué decirlo, porque se va en contra, porque decirle que tampoco existe esa idiosincrasia. Muchas asociaciones, muchos colectivos vamos a unir fuerzas, pero enfocados en la burocracia jurídica penal. Y se encuentra con la barrera, como han dicho los letrados, que le archivan el caso, no hay pruebas, no hay nada, y aquí se acaba la historia. Entonces, ese es el inconveniente, ¿no? Aunque sí que la investigación en Málaga últimamente ha avanzado. Recientemente aparecía en prensa que en Málaga y Granada existe una lista de posibles sospechosos, en total 6 médicos y 4 matronas que firmaban los certificados de defunción. Así que es un paso importante tener sus nombres, ¿no? Digamos. Eso es una lista, digamos, que hemos hecho con la propia asociación en base a toda la documentación, recopilando toda la documentación de todos los afectados y viendo que muchos de ellos pues concuerdan en el nombre. Coincidían. Entonces, pues claro, eso tiene más peso pues a la hora de alegar que era eso, que era una trama, que no era algo individual que sufrieron determinadas familias. El hospital, por ejemplo, Carlos Haya, Hospital Cívico, ¿qué es lo que responden ante este problema? Bueno, ante los historiales, primeramente, ella bien lo sabe, que la explicación es que las riadas se llevaron las riadas que hubo en Málaga, que se llevaron los historiales. En cambio, muchas familias, pues para demostrar eso, han pedido bien la documentación de otro hijo pues que tienen actualmente, y casualmente el historial de ese hijo sí existe en el hospital. Pero el de este hijo, el que tiene sospecha, pues casualmente se lo llevó a la riada. Son casualidades de la vida. O lo quemó el fuego. Exactamente. Y después, en cuanto a la explicación, va cambiando conforme pasa el tiempo. En los primeros años, 50, 60, hay muchas familias que la explicación que le daba en el hospital, para no enseñar ni siquiera el cuerpo, sobre todo ocurría en el hospital civil, se le decía pues que al niño o bien que se había muerto una persona mayor, o bien que se le había amputado alguna parte del cuerpo, y aprovechando ese mismo féretro, pues se había enterrado al niño para que la familia no incurriera en gastos. Y bueno, pues la familia, pues claro, el desconocimiento general de aquella época, el miedo también a cualquier réplica, a cualquier contestación, pues se quedaban con esa explicación. Posteriormente, cuando ya no existía tanto miedo, la explicación pues era precisamente que ellos se encargaban del enterramiento, que se encargaban de todos los gastos, que ya bastante sufrimiento tenían, e incluso en algunos hospitales pues recurrían a, digamos, al niño modelo que tenían en el congelador y se lo enseñaban a aquellos padres que se empecinaban en ver el cuerpo. A ver si queréis añadir a alguno de los miembros de la mesa algo sobre lo que ha dicho Salvador. La realidad supera la ficción, ¿no? Como solemos decir. Por desgracia. Cuando se va... Sí, parece ser que esas personas que se dedicaban a robar esos niños no tenían ningún tipo de empatía ni por los bebés, ni por la madre a la que le iban a robar el niño, sino que les movían el dinero, y para mí son unos psicópatas. Si no tienen empatía, si le trae sin cuidado qué pasará en el futuro, solamente lo mueve el dinero y no tiene ningún tipo de remordimiento ni sentimiento de culpa, esas personas, pues, vamos, si no llegase porque los delitos han prescrito, pero deberían de pasar una larga temporada en la cárcel. Bueno, pues se nos acaba el tiempo de debate. Agradeceros sobre todo cada una de vuestras aportaciones, son muy valiosas, especialmente basadas en la experiencia, tanto tuya, Meli, como también Salvador, que estás tratando el tema, incluso el detective privado que habrá gestionado algún que otro asunto. Muchísimas gracias por profundizar en este asunto que sigue todavía de actualidad a pesar de los años. Meli, ¿Podría hacer un llamamiento? Por supuesto. Hago un llamamiento para que toda aquella persona que sepa algo, claro, que no esté implicada, sino que vio algo o
sospecha, que nombre, cualquier dato que nos pueda aportar, que por favor se ponga en contacto con Aberoa o con la televisión también y que nos los aporte, porque necesitamos toda la ayuda que nos puedan aportar, es buena. Gracias. Queda señalamiento dicho. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Y buen puente para todos. Gracias. Igualmente. Buenas tardes. Bueno, pues de esta forma acabamos el programa. Solo nos queda una cosa, lo hacemos todos los jueves, y es ofrecer